Muy buenas tardes. Continuamos con esta serie de estudios y serie de reflexiones que tiene que ver con nuestra fe en esta nueva normalidad que estamos viviendo como sociedad y ya hemos ido avanzando algunos temas. La intención de esta serie es que cada uno de nosotros vaya construyendo un pensamiento serio en sus vidas basados en la reflexión bíblica. El día de hoy, después de haber tomado el tema de que el hombre no es permanente, sino es corta sus vidas, también tuvimos que ver el tema del trabajo. El trabajo, recordemos que el trabajo no es para siempre. Y en tercer lugar, vimos el caso de nuestra salud. Una de las cosas importantes que ve el hombre hoy en día es la razón de nuestra salud y cómo vamos a aprovechar el tener salud hoy en día. Hoy nos corresponde ver a nuestro entorno. ¿Qué es lo que está en nuestro entorno? En muchas ocasiones nosotros tenemos la experiencia de tener que enfrentar las cosas y a medida que se va dando una vida cotidiana, nos olvidamos de todo lo que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, para quienes son padres, qué bendición es la llegada de cada uno de nuestros hijos. Tal vez y sobre todo hablar del hijo primogénito. Qué bendición es cuando él llega, cuando lo vemos por primera vez, cuando lo estrechamos en nuestros brazos. Y hablamos de una bendición muy especial. Sin embargo, esto nos lleva a tener que enfrentar eso que para nosotros es algo grato, algo agradable, algo bueno. Y resulta que lo bueno empieza a tornarse como una responsabilidad, empieza a tornarse una preocupación. Es cierto, hay avances, sin embargo, junto con los avances, pues también hay muchas cosas que enfrentar. Por ejemplo, el crecimiento de nuestro hijo no está exento de enfermedades. Entonces, imagínense los primeros meses que tienes a tus hijos y se enferma. O cuando empieza a accesar a la escuela, qué bonito es empezar y decir, vamos a comprarle su uniforme, su mochila, sus cuadernitos o lo que vaya a ocupar. Pero de repente resulta que ya semana tras semana, mes tras mes, año tras año, es comprar útiles, comprar uniformes, zapatos, todo. Y esa bendición se vuelve un pesar en nuestras vidas. Entonces, eso ha entresacado hoy en día qué es o cómo vivimos nosotros nuestro entorno. Muchos de nosotros ya tenemos hijos adolescentes y jóvenes. Antes de que empezara toda esta crisis, ¿qué lugar ocupaban ellos? ¿Qué lugar ocupaba mi esposo, mi esposa dentro de mi entorno? ¿Qué lugar ocupaba mi matrimonio? ¿Qué lugar ocupaba mi familia? ¿O solamente ya lo veíamos como algo pesado, algo de tener que trabajar o porque estamos casados teníamos que enfrentar estas cosas? Bueno, las bendiciones se vuelven una carga. Cuando ya se nos da la oportunidad ahora de estar mayor el tiempo con nuestra familia, ya no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentarlo. ¿Por qué? Porque hemos estado en esa falta de valorización de nuestro entorno. Si nuestro esposo, nuestra esposa viven, ya no los valoramos como tal. Nuestros hijos, cada uno de ellos, sus gustos, sus anhelos, sus deseos, todo lo que ellos ven, todo lo que ellos viven, ¿cómo lo estamos enfrentando? Por eso es importante que cada uno de nosotros empecemos a reflexionar. Valora todo tu entorno, valora todo
nuestro entorno. Y quiero leer solo un versículo de la Biblia. Lo encontramos en Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, donde vamos a encontrar una lucha entre generaciones. Mi generación no es la misma a la que están viviendo nuestros hijos. Y dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Dice así: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Cuál es la causa de por qué los tiempos pasados fueron mejores? Y es obvio que los adultos siempre vamos a tener la idea de que antes era mejor que ahora. Nuestra infancia fue muy diferente, nuestra forma de divertirnos fue muy diferente, todo lo que nosotros experimentamos como amistades fue muy diferente a cómo se vive hoy en día. Está por demás dar muchos ejemplos del tiempo de nuestra infancia, de juegos, ¿verdad? Que tenía que ver con juegos de amigos, de la calle, no había tantas preocupaciones, podíamos accesar a nuestra casa hasta las 10, 11 de la noche sin ningún problema, juegos sanos, decimos nosotros, como el bolillo, las canicas, el fútbol, etcétera, etcétera. Hoy se ha perdido todo eso. Pero la pregunta que dice, que orienta el libro de Eclesiastés, cuando nosotros nos acercamos en un nivel de comparación, no hay sabiduría. Preguntamos, pero ya con cierta tendencia. ¿Por qué antes fue mejor que ahora? Y entonces, esto es parte de lo que nosotros tenemos que reflexionar el día de hoy. Es cierto que nuestros hijos viven de diferente manera. Es cierto que nuestros hijos se divierten de diferente manera. Pero nosotros tenemos que aprender a valorar el vivir 2 o incluso hasta 3 generaciones distintas en un mismo hogar. ¿Por qué? Voy a regresar un poquito a la lectura, allá en Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, y dice así a partir del versículo 7. Me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se saciaron de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Dice el autor de Eclesiastés: si tú estuvieras solo, si no tuviéramos que enfrentar esta situación de la vida de nuestros hijos, proveer la vida de nuestros hijos, llevar las cargas de nuestros hijos, dice el autor, lo dice de esta manera y ejemplifica con el trabajo. Hay un hombre solo que no tiene más relación familiar, no tiene hermanos, no tiene alguien cercano, pero trabaja todo el tiempo. Sus ojos no se han terminado de saciar de toda su riqueza. Pero lo que es peor, nunca se pregunta, ¿y todo esto de quién será? ¿Recuerdan ustedes que hemos dicho que nadie se puede llevar nada de este mundo? Ese hombre solo, que tiene riqueza, que se ha esforzado por el trabajo, ¿de quién será todo lo que tiene?
Por eso dice el texto, y quiero que veamos estas orientaciones a nuestra vida. Dice el versículo 9, Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay de aquel que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esto está hablando, dice el autor de Eclesiastés, de todo nuestro entorno. Algunas experiencias de la vida, el vivir juntos, claro que lleva sus consecuencias, también lleva sus virtudes, pero en este sentido cada uno de nosotros tiene que entender la experiencia de vivir no solos, sino vivir en un entorno. Claro que si no tuviéramos hijos, no tendríamos que gastar las cuentas de sus estudios, comprar zapatos o llevarlos al médico. Claro que si no tuviéramos la responsabilidad de un hogar con la esposa, el esposo o los hijos, si estuviéramos solos, claro que podríamos tener una casa muy bonita, terminada. Sin embargo, estaríamos solos en esa casa. Por eso cada uno de nosotros debe reflexionar sobre todo lo que se vive en un entorno. Vamos a regresar a valorar la esposa, el esposo, los hijos. Nuestro pequeño núcleo nunca debe de perder ese sentido de ser lo principal. Además, les voy a contar una experiencia un poco dura. En una ocasión conocemos a una familia que estaba compuesta del padre, la madre, los hijos, eran varios hijos, y uno de ellos, por alguna razón, tuvo que alejarse abruptamente de la familia. Tuvo que irse. Obviamente que quien más sufría esta experiencia era la mamá. La mamá empezaba todos los días a llorar por la vida de su hijo, a llorar por la situación que estaban viviendo, a anhelar haber estado en otras condiciones, que todo esto cambiara. Y así era un día, 2 días, la mamá en su dolor y en su necesidad se empezó a encerrar en su cuarto, no permitía, no hablaba con nadie, empezó a desatender las necesidades propias de una casa, de los hijos, no preparaba alimentos, no veía que sus hijos siguieran estudiando porque eran menores, y de repente empezó a vivir todo en torno al hijo ausente. Mucho dolor y mucho sufrimiento. Hasta que un día, uno de ellos, como pudo, entró al cuarto y habló con su mamá. Su mamá acostada entre las cobijas, no quería saber nada, inmersa en su dolor, le escuchó. Y entre muchas cosas más, después de haber llorado juntos, este hijo le dice a su mamá: ¿te has olvidado de nosotros? Nosotros hemos perdido a un hermano.
pero tú estás perdiendo a todos tus hijos. Se levantó y salió del cuarto. Parecen palabras muy sencillas, pero estas palabras tan sencillas trastocaron la vida de esta mujer, porque era cierto, le dolía la ausencia de su hijo. Pero lo que sí estaba haciendo ella era perder la relación con sus otros hijos, porque ella seguía siendo madre de varios jovencitos. Ella seguía siendo un pilar sólido en la vida de esta familia y los estaba perdiendo. Al paso de muchos años, aquel que estaba afuera regresó y encontró una familia. ¿Saben por qué encontró la familia? Porque esa mujer, al haber escuchado a uno de sus hijos menores, entendió el valor del entorno que estaban viviendo. Es cierto que hay una ausencia, pero hay muchos más que están presentes. Tal vez usted y yo hemos sentido la ausencia de un ser amado. Él ya está ausente, ya está en la presencia de Dios. Pero hay muchos que viven alrededor nuestro. Entonces el texto nos lleva a reflexionar en esto. ¿Para qué quieres estar solo? Podrías estar en una casa muy bonita, muy adornada, pero estarías solo. Aunque sea algo humilde o sencillo, o una casa bien terminada, muy bonita, pero vívelo con tu familia, vive en ese entorno. Así es de que si usted, amado hermano en la fe, estimado amigo, si tienes la bendición de tener amigos, hermanos, padres, hijos, no te olvides de ellos. Aprovecha el tiempo y valora estar con cada uno de ellos. Porque llegará el tiempo en que estarán ausentes y ahí sí ya no podremos hacer nada. Sin embargo, Dios quiere que a partir de esto tú aprendas a vivir en tu entorno. Así es de que aprovecha y valora a todos a los que tienes a tu alrededor. Aprovecha y valora a tu esposo, a tu esposa. Aprovecha y valora ahora que puedes platicar con tus hijos. Si todavía estás en el tiempo de confinamiento y no pueden salir con los hijos, fortalece esos lazos para que cuando ellos puedan salir no salgan sin control, ¿verdad? Se abra la puerta y cada quien en su mundo salen corriendo. No, fortalece las áreas para que cuando tus hijos salgan siempre tengan el anhelo de querer estar junto a ti. Que Dios les bendiga y seguimos fortaleciendo nuestra fe ahora en el tema de los amigos que Dios nos ha dado. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.